Me toca presentar, voy a ser breve en las presentaciones porque tenemos 4 ponentes, pero no quiero dejar de decir unas palabritas para presentar esta mesa que se llama Consecuencias económicas privadas y públicas de las reformas energéticas. Juan Ignacio González Ruiz va a ser nuestro moderador, que es socio de Uría, ya lo he mencionado antes. Es abogado de Uría desde el 88 y socio desde el 98. Lleva más de 25 años asesorando a clientes en el sector de energía. Desde hace años dirige la práctica del despacho en energía y ha asesorado en algunas de las operaciones de compraventa y financiación de activos y empresas energéticas más importantes en todo este tiempo en España, en operaciones de trading, de productos energéticos, así como en el desarrollo, contratación y operación de centrales de ciclo combinado. Presento brevemente a los demás ponentes. Alfonso Pascual es director de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Negocio y Estrategia Regulatoria de GDF Suez. Es doctor ingeniero industrial por la Politécnica, cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el sector energético y ha desempeñado diversas responsabilidades en compañías del sector. Ha trabajado en los 12 últimos años para el grupo GDF Suez, desde donde ha vivido toda la evolución del proceso de liberación del sector eléctrico en España, con la doble perspectiva local-internacional. Miguel F. Calleja, Pachi Calleja, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y Master of Science in Management Studies por la Teesside Business School de UK, creo que lo digo bien. Tiene más de 10 años de experiencia internacional en Latinoamérica, ejerciendo diversos cargos como, por ejemplo, director de regulación del Grupo Empresa Eléctrica de Guatemala y vicepresidente del Operador de Mercado Mayorista de Energía de Guatemala. Actualmente es director de regulación de Iberdrola en España. Fernando Calancha. Fernando Calancha es abogado del Estado en excedencia, lleva más de 4 años en Price, donde es socio responsable del área de sectores regulados y medio ambiente del Departamento de Derecho Administrativo. Me he perdido, perdón. Antes de su incorporación a Price era abogado del Estado, jefe de la Secretaría de Estado de Energía, secretario del Consejo de Administración de Invest in Spain y coordinador del Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, conocido como CEDETI, y el Instituto Español de Comercio Exterior. Y, finalmente, Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales de Acciona, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y CEU San Pablo, con premio extraordinario fin de carrera. Entró a formar parte de Acciona en 2008, donde ha sido director general del área de recursos corporativos Acciona Energía y director general de Innovación y Sostenibilidad. Desde 2011 es director general de Relaciones Institucionales y con anterioridad fue secretario general y asesor jurídico en Vocento, entre otros cargos. Bien, pues tenemos previsto 1 hora para esta mesa redonda, que ya van a ser 50 minutos, si puede ser, hasta las 12:15. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Se me ha olvidado decirles que la revista Alternativas Económicas, que es una revista de origen franco-español y que se creó hace más de 30 años en Francia y que ha participado en la fundación de esta revista en Barcelona hace 2 años, creo recordar, va a hacer un resumen de las ponencias de hoy. Tenéis algunos ejemplares de la revista en el espacio de marketing por si queréis visionarlo luego, y agradezco especialmente a su responsable en Madrid, Juan Pedro Velázquez, que modere la segunda mesa y nos ayude con la organización de este seminario. Muchas gracias, Silvia. Realmente el título de la ponencia es bastante ambicioso. Las consecuencias económicas, privadas y públicas de la reforma energética pues, puede dar para hablar de lo divino y de lo humano durante horas. Ciertamente, de lo que hemos oído hasta ahora, las interconexiones, y alguien lo decía, y me parece que muy acertadamente, las interconexiones son necesarias, pero no son suficientes. Hay que crear el mercado interior de la electricidad, el mercado interior del gas, que son objetivos de la Unión Europea desde hace años, y algunos se preguntan si son realmente alcanzables o no. Yo me he permitido
intentar estructurar el debate de esta mesa de forma que echemos un poco la vista hacia atrás, qué se ha hecho, cuál ha sido la reforma energética en España también, o las reformas energéticas en España. Yo creo que eso es una reforma que no para, es siempre continuamente en movimiento. Pero también, al mismo tiempo que miramos hacia atrás, miramos a qué es lo que ocurre en Francia, qué lecciones podemos sacar de Francia, si las hay, y también vamos a mirar hacia el futuro. Quizá, si se me permite, y posiblemente rompiendo una de las reglas habituales en todas las mesas de que comience por la derecha, me voy a permitir dirigir la primera pregunta a mi compañero de mesa por la izquierda, que es Apache, y preguntarle, sin más tapujos, de dónde estamos, cuál es el balance que hace de las reformas energéticas hasta la fecha. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a Diálogos por la invitación. Bueno, yo creo que, por empezar por algo positivo, en principio no se espera déficit tarifario eléctrico para el 2014 y para el 2015. Yo creo que eso era un lastre que impedía cualquier tipo de política y que con la reforma ha sido solucionado. Por lo tanto, podemos decir que empieza una nueva era o una nueva etapa donde esperemos que a futuro las cosas se hagan mejor que lo que se han hecho a pasado. Y por lo menos es una oportunidad. El diagnóstico de la problemática yo creo que fue muy acertado. Es decir, está el sector eléctrico financiando un montón de políticas públicas, de cumplimientos, de objetivos europeos que se establecen en función del consumo final de todas las energías. ¿De acuerdo? El 20% de eficiencia, por ejemplo, está establecido en función del consumo final de todas las energías, el 20% de renovables está en función del consumo de todas las energías y el sector eléctrico, o la electricidad, mejor dicho, la electricidad es el vehículo para conseguir muchos de esos objetivos de forma prioritaria. Lo que pasa es que a la hora de establecer los objetivos o a la hora de realizarlos, la financiación se cargó exclusivamente al cliente eléctrico y, por lo tanto, el precio de la electricidad o el coste de la electricidad pues se fue de alguna forma disparando. Desde el punto de vista de la... Fijaros que el título se llama Reformas energéticas. Usamos mucho reformas energéticas. Yo creo que la usamos más que lo que hacemos, igual que las políticas energéticas. Es decir, aquí lo que ha habido es una reforma eléctrica ante un problema energético. Es decir, porque los objetivos europeos son de cumplimiento energético. Y, sin embargo, lo que había es una sobrefinanciación de esos objetivos en la electricidad y se ha buscado la solución exclusivamente dentro del sector eléctrico como si fuese un problema intrínseco al mismo, ¿no? ¿Y cómo? Pues reduciendo las retribuciones de todas las actividades reguladas, generando nuevos impuestos a la generación. ¿Y qué ha quedado? Pues, como comento, ha quedado un sistema sin déficit, pero un sistema con precios altos todavía y con márgenes bajos. Y desde el punto de vista de la atracción de capitales internacionales, donde tenemos que competir en el sistema bancario por ser financiados para nuevos desarrollos, pues lógicamente márgenes bajos y precios altos pues es un sector donde prácticamente en primero de economía te avisan de que tienes que estar muy atento cómo evolucionan, ¿no? Al final, como reflexión no de aprendizaje, sino de políticas de desarrollo de futuro, hacer más política energética y menos política sectorial. No tanta reforma eléctrica, gasista o de gasolinas, sino una estrategia global energética de hacia dónde queremos ir y qué debemos promocionar en ese sentido a largo plazo. Interesante. Joaquín, tú seguramente tendrás una visión, quizá, si se me permite, algo más crítica con las reformas. Digamos que no eres entusiasta, ¿no? A ver, verdaderamente el proceso de reforma energética, que es, como decía Pachi, un proceso de reforma centrado sobre todo en lo eléctrico, es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de 2 o 3 años y que al final se precipita en una revisión prácticamente integral o integral del sistema eléctrico. Si algo positivo tiene esta reforma es que efectivamente se ha podido poner fin a ese proceso o a esa situación de incertidumbre que se habían generado durante los últimos 2 o 3 años y que afectaba a las compañías, al servicio y al sistema eléctrico en su conjunto, ¿no?
Ahora, dicho lo cual, si se trata de hacer balance de las consecuencias económicas, sobre todo en el ámbito privado, en nuestro caso de la reforma energética, nuestra mejor forma es intentar valorar cuál es el impacto de estas reformas en los negocios de las compañías, ¿no? Y en nuestro caso, en una compañía que ha invertido, pues, grosso modo, 10.000 millones de euros en instalar 8.000 megavatios de tecnologías renovables en España, pues los resultados que se han presentado son bastante elocuentes, ¿no? Es decir, nosotros hemos estimado, según se ha hecho público, que la reforma implica un deterioro del valor de nuestros activos de 1.700 millones de euros y unas pérdidas recurrentes de 350 millones de euros aproximadamente al año, ¿no? Si esto lo escalamos al sector renovable, hablamos de 1.600 millones de euros de pérdidas al año, que además se concentran singularmente en el sector eólico, que soporta aproximadamente el 60% de esas pérdidas, unos casi 1.000 millones. Bueno, esa es la forma, digamos, más práctica desde nuestro punto de vista para estimar el impacto, y por eso decía antes que más allá de lo que es el modelo que hay detrás del sistema eléctrico que se propone y de la racionalidad implícita que pueda tener, pues no nos ha despertado un entusiasmo exuberante, ¿no? Ahora, hay un segundo efecto también que es preocupante mirando al futuro, ¿no? Lo cierto es que la reforma del sector eléctrico pues ha traído consigo como secuela un nivel de litigiosidad desproporcionado en el sector. Estamos hablando, se hablan de más de 350 contenciosos interpuestos en diferentes instancias a nivel nacional y de casi una quincena de arbitrajes internacionales que colocan a España como un país líder en la conflictividad internacional privada en este sector, ¿no? Esto, a su vez, traslada una incertidumbre importante a los inversores a la hora de apostar y comprometer sus inversiones en este sector en España, y ha traído como consecuencia también, como todos sabemos, una paralización del desarrollo de este sector desde el año 2014 prácticamente, donde se han instalado pues, 14-15 megavatios eólicos. Y esto a su vez nos acerca a unos riesgos de incumplimiento de los objetivos europeos que se han asumido precisamente en el desarrollo de energías renovables. Creo que ayer o antes de ayer Eurostat hacía público cuál era nuestro grado de cumplimiento de estos objetivos y estamos en un 15%. La CNMC aventura que no habrá más desarrollo de instalaciones renovables en España hasta el año 2018. Si esto lo combinamos con una posibilidad de evolución positiva de la demanda que acompaña al proceso de recuperación económica, el riesgo de no llegar a esos objetivos que son vinculantes para nuestro país en el marco de la política europea pues son hoy por hoy relevantes, ¿no? ¿Algún aprendizaje? Por resumir muy sintéticamente, sigue siendo necesario, yo creo que Pachi lo apuntaba antes, un acuerdo sobre el modelo energético y el mix energético. Es decir, yo creo que hay un riesgo después de este proceso de que se haya tensionado políticamente la discusión sobre el modelo energético y el modelo eléctrico, y tenemos que intentar evitarlo y promover acuerdos políticos y acuerdos empresariales que nos lleguen a un modelo de racionalidad económica, ¿no? Okay, muchas gracias. Apuntas un tema que evidentemente para mí es cercano, pero el que seguro que para Fernando también lo será muy cercano, y es el de la litigiosidad, los conflictos. ¿Qué crees que se ha hecho la reforma mal en cuanto al procedimiento y qué debería haber sido hecho de otra forma? Evitar esos conflictos, evitar todos esos litigios, incluso algunos internacionales que sin duda afectan al prestigio de España, pero afecta al prestigio de España como lugar para inversiones a futuro. Indudablemente, ¿no? Para juzgar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, creo que el balance, no obstante, no solo debe recaer en un balance de lo que ha sucedido en España. Creo que debe también hacerse una referencia a qué es lo que ha estado sucediendo en Europa, ¿no? El modelo liberalizado que nos proponen las directivas desde un inicio no creo que se haya podido realizar. No podemos hablar actualmente de un mercado interior de la energía. Si vemos los textos preparatorios de las diversas directivas, las del año 96, las del año 2003, las del año 2009, encontramos
que hay obstáculos muy grandes que determinan que el mercado interior no ha podido ser posible. Operadores importantes, operadores grandes, mercados que se fragmentan cuando llegan a cada una de las fronteras y, sobre todo, asimetrías regulatorias muy importantes. Esas asimetrías regulatorias persisten en el ámbito comunitario después de estos 3 intentos y es necesario ahora realizar un nuevo balance de la situación a los efectos de ver si esto es posible realizarlo. Si entramos al juicio de cómo se ha trasladado a nuestro país esta situación, yo veo que la liberalización en España hemos sido alumnos aventajados dentro de Europa. Es decir, hemos ido incluso más allá de lo que nuestra directiva nos pedía. Es decir, cuando nos plantea un modelo de TSO, como primer objetivo hemos ido al modelo de TSO. Francia va a un modelo de ISO y España supuestamente adopta el criterio europeo más importante y luego además incluso pide la venta de activos energéticos de transporte de las empresas a red eléctrica. La Unión Europea nunca pidió la privatización de las empresas, sin embargo España ha ido a una privatización. ¿Dónde quiero ir? Y termino en la pregunta que tú me comentabas. Hemos imprimido una velocidad bastante rápida en el proceso de liberalización en el ámbito de la energía. Y esto ha dado lugar a importantes distorsiones a la hora de generar nuestra regulación. El Gobierno, a la hora de afrontar la reforma, evidentemente tenía un objetivo muy importante, que es el del déficit tarifario, y yo creo que en este punto no hay ninguna discrepancia, no hay ninguna discordancia entre todos los actores que actúan dentro de nuestro país. Era un problema estructural, un problema grave dentro de nuestro país, tenía que ser solucionado. Yo entiendo que ninguna de las empresas pueda estar conforme con los recortes realizados. Yo creo que todos asumían como necesario. Sí que la proporcionalidad en el recorte debería haber sido un tema de debate a la hora de llevar efecto. El resultado de todo ello es que hemos logrado, a través de esas medidas de reforma energética, que una de las bases del sistema de liberalización, que es que el precio recoja cuáles son los verdaderos costes, dado que en la actualidad ya no existe ese déficit tarifario, pero nos ha llevado a una situación en la que Patxi comentaba anteriormente que nos encontramos con precios suficientemente altos como para considerarnos competitivos en un entorno comunitario. No, gracias. Y yo creo que también, recogiendo algo de lo que comentas, a veces uno tiene la sensación, cuando asiste a debates de este tipo o escucha a las empresas hablar, que se olvida a veces el destinatario final de la reforma, que era el consumidor. Al consumidor se le prometió que iba a tener un suministro seguro, fiable, medioambientalmente sostenible y además más económico. Pero creo que posiblemente no sea esa la percepción que hay en la opinión pública, desde luego en España. Posiblemente puede variar entre el consumidor doméstico y el consumidor industrial. ¿Qué piensas, Alfonso? ¿Se ha conseguido, ha sido beneficiosa la reforma para el consumidor? Gracias, Juan Ignacio. Gracias también a Diálogo por la oportunidad de participar en esta mesa. La verdad es que leyendo la prensa los consumidores nunca están satisfechos. De hecho, yo personalmente, pues como consumidor, es algo que quiero que mis costes familiares se reduzcan lo más posible. Lo que sí es cierto, y quizá es un problema que tenemos en este sector, que es hacernos escuchar y que la gente realmente entienda, los consumidores, tanto los industriales, que diferencio entre ellos, que sí que están bastante más informados, porque lógicamente es una componente importante de su cuenta de resultados, el coste energético, frente al consumidor doméstico. Pero lo que sí es cierto es que desde el año 2000, desde que se inició el proceso de liberalización, en lo que es el coste energético, el coste en el mercado mayorista, ha tenido altos y bajos, teniendo en cuenta la composición de nuestro mix energético, muy influenciado por
por los recursos renovables existentes, pero no ha habido una subida en el coste de producción y, por lo tanto, en el commodity, como en los recibos que hemos pagado y seguimos pagando. Y como decía Patxi, la carga impositiva que se ha ido poniendo al recibo de la luz ha sido exponencial. Yo creo que a día de hoy el precio del mercado diario del año 2014, en torno de los 40 y poco euros megavatio hora, está en el orden de lo que se pagaba en el año 2004-2005. Con lo cual, en ese sentido, pues sí, la liberalización debería haber sido beneficiosa para el consumidor. Evidentemente, lo que no podemos saber es qué hubiera pasado si no hubiera habido liberalización. En otras actividades, no solamente el consumidor final, en la generación, pues ha habido una diversificación impresionante. El año 2000, de tener seis productores, ahora tenemos más de 500 registrados en OMIE. También es cierto que este sector nuestro es un poco peculiar. Ya, pero yo insisto, eso está muy bien, pero el consumidor dice, bueno, a mí el recibo de la luz no me baja, sigue subiendo. A lo mejor es un problema del modelo de liberalización, a lo mejor deberíamos haber seguido el modelo en Francia. Es más barata la electricidad en Francia para el consumidor que en España. ¿Y cuál es el que justifica esa diferencia de precios, Patxi? Bueno, en Francia, vamos a ver, es muy difícil. Vamos a hablar de precios finales, viendo la cadena de producción o el coste del producto, ¿no? Francia en el 2012 tenía un precio de mercado mayorista muy parecido al de España, prácticamente igual, y en el 13 en España un 2% mayor. Es decir, no me parece que sean diferencias, ¿no? Actualmente, el futuro del 2016, hay un 15% de diferencia entre un precio y otro, ¿vale? Estamos hablando de 45 España, 39 Francia. Estamos hablando de 6 euros megavatio hora. Prácticamente son los impuestos a la generación que se han puesto en España, que es el 10% sobre el valor de venta más los céntimos verdes. Es decir, que luego hablaremos de la interconexión. La interconexión es necesaria, es un condicionante físico, pero los mercados tendrán que competir en igualdad de condiciones y, por lo tanto, si los impuestos establecidos a la actividad en un país y en otro son diferentes, pues la competencia no será razonable y el incremento de interconexión podría generar, pues lógicamente, ante una generación nacional más barata, derivado exclusivamente de una política impositiva, a una importación que distorsiona en ese sentido el mercado. ¿Cómo están las redes? Que es el otro componente. Es decir, podemos decir, nosotros tenemos en España, en nivel histórico, yo creo que desde el 2005, de precio medio comparado con Europa, un precio del 10% inferior. Ahora esa diferencia es más difícil esa diferencia se ha eliminado, derivado de los impuestos a la generación en España, que pueden ser cercanos a los 8 o 10 euros megavatio hora. Las redes, el otro componente, pues Francia tiene, las redes es muy difícil medir porque depende de la densidad de la población, del área de cobertura de la extensión, etcétera, ¿no? Y hay que mirar muchos ratios, pero, por ejemplo, Francia tiene un coste en la tarifa de 25 euros megavatio hora transportado por redes. España está en 19, un 25% menos. Por lo tanto, si juntamos generación y juntamos redes, el precio prácticamente en ambos países sería el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Las políticas que financiamos a través de la tarifa en un país y en otro. España, el 50% del precio final es financiación de políticas públicas e impuestos. Estamos hablando de que, por ejemplo, es decir, y lo comentaba antes, es la electricidad quien tiene que hacer las renovables porque es lo más eficiente. Por eso España ha decidido que el 40% de las renovables, que el sector eléctrico haga un 40% de renovables sobre su consumo final, pero para que el país cumpla el 20%. Hay otros sectores energéticos que están generando esa obligación del 20%. Transportes y gas es el 70% del consumo, el sector eléctrico solo es el 30% del consumo nacional, pero está haciendo renovables derivadas de otros consumos energéticos. Que lo haga el sector eléctrico, es decir, quien haga los deberes es quien lo tiene que pagar. Es lógico que sea, pues, no sé, la señora María cuando está calentando su vivienda, quien le pague las renovables a quien
se está duchando con gas o a quien se está yendo a trabajar en su vehículo, pues yo creo que realmente no, porque lo que estamos es haciendo impagable la energía que justo permite esa transformación que decimos que queremos. Y lo que hay que ser es un poco coherentes, es decir, si realmente queremos reducción de dependencia y queremos renovables y queremos reducción de emisiones, lo que no puede ser es que a la energía que te permite ese cumplimiento, que es el producto eléctrico, le acabes penalizando en sus precios relativos y haciéndola no competitiva respecto al resto de energías que teóricamente, o que no tienen los objetivos que tú dices que quieres conseguir. La financiación de políticas públicas, podemos llamarlo, o de objetivos nacionales en Francia, en el consumidor final, son 11 euros megavatio hora. En España, 66. Yo creo que la diferencia prácticamente lo dice todo. En Francia, el IVA sobre esas políticas públicas es del 5,5. En España, del 21, más el impuesto eléctrico, que es casi el 5, del 25. Es decir, sobre las mismas políticas públicas que en el fondo son recaudación impositiva para hacer política nacional energética y estratégica, sobre esas cargas que se podían recaudar vía, por ejemplo, presupuestos, y el contribuyente pagaría exactamente el coste de dichas políticas, al facturarlo en la tarifa eléctrica está pagando el coste de dichas políticas más un 25%. Es decir, España es competitiva en el producto y lo que hay que hacer es una reflexión, que yo creo que no se hizo en su momento, que es necesario una regulación, que es el test de largo plazo. Esto que estoy diseñando, si soy exitoso, ¿qué efectos tiene? Porque era perfectamente previble cuando se asignaron los costes de todas las renovables y se asignaron las potencias eólicas, fotovoltaicas y termosolares, saber cuál iba a ser el incremento de precios que se tenía que dar para el consumidor eléctrico. Es perfectamente, por poner otra política, que no critico ninguna de las políticas, sino la concepción de cómo se financian, la cogeneración es una política industrial, de reducción de dependencia, de reducción de compra de gas a países terceros a cambio de inversión nacional y de generación de empleo. Es decir, claramente positiva, que ha recibido un golpe también muy relevante y, por lo tanto, afecta a la competitividad. ¿Es lógico que esa política la pague el cliente eléctrico? Pues, si la paga el cliente eléctrico, la tendrá que pagar igual que el resto de consumidores energéticos y, si no, a través de otras políticas, porque lo que estamos haciendo es inviables el mantenimiento de políticas que hemos desarrollado para conseguir algo que decimos que queremos. Gracias. Las renovables, como sabemos, y sobre todo en este país, han causado polémicas, se les ha culpado en algunos ámbitos del déficit tarifario o de incrementar el déficit tarifario, pero a mí me gustaría saber, Joaquín, ¿necesitamos realmente cambiar los mecanismos de promoción, de financiación de las energías renovables? Y si me permites también, ¿cómo se compara con Francia? Es decir, ¿hay algo, cómo se remuneran las renovables en Francia y qué lecciones podríamos sacar, si es que hay lecciones que Francia nos puede enseñar a España? A ver, yo creo que efectivamente se ha establecido una perversa relación entre el precio eléctrico y el sistema de incentivos a las renovables. Yo estoy seguro que Apache le ha entendido mal, porque en una compañía líder de renovables, cuando se habla de políticas públicas que soportan o que se hacen recaer sobre los costes o los precios de las tarifas, existe esa tendencia a vincularlo automáticamente con las políticas a las renovables, ¿no? Por deshacer ese equívoco, yo diría que hoy por hoy el coste de las políticas de apoyo al sector eólico, en concreto, por hablar de la tecnología más madura, más competitiva y más implantada, es el 6% en total de los costes que recaen sobre la tarifa y, por lo tanto, con ese 6%, trabajando con ese 6%, no se puede pretender resolver el 100% de los problemas, el déficit tarifario por un lado y los precios de los consumidores por otro, ¿no? Respecto de Francia, Francia tiene un sistema de feed-in tariff que está evolucionando ahora hacia un sistema de feed-in premium, en un proceso legislativo pues bastante razonable y bastante ordenado, abierto además a consultas públicas, y parte de un mix y de un modelo del sistema eléctrico radicalmente distinto al nuestro. Es decir, ahí la tecnología nuclear cubre prácticamente las 3/4 partes de las necesidades eléctricas, ¿no? Y las renovables, incluyendo ground hidráulica, pueden estar aproximadamente en un 15%, con una presencia marginal del carbón o del gas. De manera que el modelo es radicalmente distinto. Pero yo creo que la apuesta de futuro que está haciendo ahora la nueva legislación de transición energética en Francia apunta en la misma dirección en la que nosotros llevábamos apuntando ya desde hace bastantes años como país, y es a la que apunta nuevamente con más firmeza Europa.
y es el del desarrollo de energías renovables dentro del sector. Se discute mucho más intensamente si es necesario poner un límite al desarrollo o a la mayor potencia instalada de nuclear en Francia. Es el punto que está en discusión ahora mismo en el procedimiento legislativo, pero nadie discute que hay que llegar a un 40% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, o conseguir, por ejemplo, una eficiencia energética, reducir el consumo en aras de la eficiencia energética a un 50% en el año 2050, que es, ya sé que está muy lejos, pero es un planteamiento ambicioso. Es decir, yo creo que Francia apunta claramente en esa dirección, está en línea con el programa de Unión Energética de la Comisión Europea, y en lo que sí estoy de acuerdo con Patxi es que efectivamente, oye, si hay que desarrollar cualquier tipo de políticas en ese aspecto, que son políticas energéticas, no se hagan recaer solo y exclusivamente sobre el sistema eléctrico. Perfecto. Ahora, las interconexiones. Las interconexiones, como decíamos, y también se ha suscitado, evidentemente todos nos congratulamos del hecho de que la capacidad de interconexión eléctrica se haya duplicado, que la capacidad de gas también se haya incrementado notablemente. El objetivo del 10% para el 2020 está muy bien, pero yo os recuerdo también que la Comisión dice que hay 2 países que no van a alcanzar el objetivo del 15% para el 2030. Esos 2 países son Chipre, lógicamente, si se me permite, y el segundo es España. ¿Qué reflexión os surge al hilo de que no existe suficiente interconexión, pero también enlazando con lo que comentábamos al principio, la interconexión física no es suficiente, hay que interconectar los mercados. ¿Y qué es lo que hay que hacer para interconectar los mercados, Alfonso? Yo creo que la base es una política energética común, una política retributiva de las tecnologías común. No podemos, incluso una política impositiva común. Podemos poner el ejemplo de en la península ibérica tenemos un mercado perfectamente integrado con Portugal, en el que el acoplamiento es superior al 90%, los precios son idénticos al 90%, pero cuando se toman decisiones impositivas en un lado de la frontera, tiene automáticamente repercusión del otro lado. Nos pasa lo mismo con Francia, decía Patxi, con los impuestos a la generación. Hemos pasado de ser exportadores, incluso se ha mencionado en esta jornada la posibilidad de incrementar todavía más y la necesidad de incrementar las interconexiones eléctricas con Francia para poder exportar el excedente de energías renovables que tenemos. Además, todos sabemos en España la sobrecapacidad de todas las tecnologías que tenemos. La realidad es que somos importadores de energía desde Francia. En el año 2014, con toda la sobrecapacidad que tenemos, el año 2014, Joaquín, si no me equivoco, no ha sido un año promedio de viento. Hemos exportado un 10% de lo que hemos importado a Francia, con lo cual, y eso es por una cuestión de precios. Y como se está diciendo a lo largo de esta mesa, la estructura de composición de precios no solamente depende de las tecnologías, depende mucho de la política. Y es fundamental que haya una política integrada en todos los países de la Unión. En concreto, cuanto más interconectados estén, mayor tendrá que ser esa comunión política. Sí, cierto, pero también pedir que haya una integración a nivel fiscal, a nivel impositivo, a nivel también de políticas energéticas parece muy ambicioso. Parece más casi un objetivo tan lejano como el de la auténtica integración política de la Unión Europea de verdad. ¿Está la normativa, está la legislación en esa vía? Para empezar, es necesaria voluntad política para ello, ¿no? A mí me gustaría recordar que el proceso de integración de Portugal con España no ha sido fruto de solo la interconexión, ¿no? Sino de una voluntad política de realizarla y de una
eliminación de todas aquellas asimetrías regulatorias que existían con Portugal. De hecho, yo recuerdo cómo paulatinamente la legislación portuguesa se fue adaptando a la legislación española en muchos aspectos, ¿no? Por eso tenemos aspectos regulatorios muy importantes. Yo me preguntaría, ¿hoy sería posible el mercado ibérico de la energía con la política impositiva existente en la actualidad? Probablemente no. Pero en el momento en que se adoptó el Convenio de Santiago y en el momento en el que Portugal y España llegaron al acuerdo para conformar ese mercado ibérico de la energía, sí que existía esa equiparación de regulaciones en las que los operadores, siendo muy distintos, con connotaciones también muy diferentes, se optó por crear este mercado, y es un mercado que, como ha dicho Alfonso, funciona acoplado con un único precio el 90% del tiempo. Y en el que le afectan de una manera muy grave cualquier medida que se pueda tomar en cualquiera de los dos países y que alteren el precio de esa generación. De hecho, el orden de prioridad ha cambiado como consecuencia de las medidas tributarias en España. ¿Dónde tendría que empezar la unión energética, por lo menos de los países del sur de Europa, y por lo tanto la unión de la península con Francia? Precisamente en ese trabajo para intentar asimilar en todo lo posible aquellos aspectos que son comunes en ambas políticas. Luego, no son tantos aquellos aspectos en los que se tiene que realizar un esfuerzo de homogeneización y establecer un común denominador normativo entre los países, pero requiere ese esfuerzo político, y yo creo que la Unión Europea lo puede hacer. Incluso contestando a tu pregunta, las directivas marco que hay en materia de imposición sobre la electricidad, al hilo de toda la reforma fiscal energética española, aún tienen que ser interpretadas, y veremos a ver qué es lo que dicen nuestros tribunales. El dato sobre el IVA ha sido interesante, ¿no? Hay una directiva, efectivamente, de IVA, pero la diferencia es brutal. Exacto. Demoledora. Exacto, ¿no? Es decir, sin políticas comunes, desde luego el mercado interior es muy difícil, ¿no? Por mucha interconexión que exista, ¿no? Habrá mayores consecuencias económicas. Ya, ahí es donde y hemos oído y también la gran parte de las presentaciones hasta anteriores a nosotros, que se ha hecho mucho hincapié en el Plan Juncker, la nueva iniciativa de integración energética en Europa. ¿Es este un plan más de los tantos que genera la Comisión, o esta vez van en serio? Alfonso. Bueno, parece que en el momento que se empieza a poner presupuestos y números sobre la mesa, parece que se va en serio. Cuando empieza a haber compromiso de inversión, de sufragar esa inversión, parece que va en serio. Lo que pasa es que habrá que ver lo que sucede con el tiempo. Yo llevo años en este sector hablando y escuchando las interconexiones, y como decía Sergio, hace menos de un mes ha inaugurado, se ha duplicado, que esto es lo que tienen las estadísticas, las utilizas y duplicas y parece que has incrementado mucho la capacidad de interconexión. Pero veníamos de muy bajo. Efectivamente, y se ha tardado 30 años. Con lo cual, vamos a ver. ¿Qué opinión? Ojalá. Pachi, la unión energética. Bueno, yo creo que muy positiva. Yo creo que no me parecen objetivos inalcanzables. Yo creo que hay que pensar en ese aspecto en grande, porque si no, no te puedes plantear la unión energética si no pones condiciones similares que te permitan dicha unión y que los mercados en sí compitan, y que incluso se pueda llegar a ver precios convergentes en Europa y no sea una variable de decisión. Yo creo que esta reflexión ya está en Europa, igual que está en España. Es decir, Europa ha puesto objetivos y ha dejado la responsabilidad a cada país de su cumplimiento. Y lo que estamos viendo es que, derivado del cumplimiento de dichos objetivos, que es verdad que podemos ir con retraso, ¿no? Ha habido avances, los mercados cada vez se parecen menos. Y yo no creo que fuese un objetivo, es decir, de la Unión, el buscar esta divergencia entre los países por la consecución de objetivos. Tenemos países que no cobran políticas derivadas del cumplimiento de objetivos a la industria, como es Alemania, y otros que sí cobran, y cómo eso afecta a la decisión y al desarrollo industrial de cada país.
Yo creo que esa reflexión es importante. Yo veo palabras en la Energy Union muy importantes. Se está hablando ya de competitividad, indica reflejar los costes directamente relacionados con el suministro, lo cual también me parece que son temas bastante importantes, y yo creo que no se puede ser. Yo creo que se habla de armonizar dichos costes, por lo menos de que estén claros cuáles son por intervención o cuáles son coste de producto. Habla de eliminación de tarifas reguladas, no sé si decía para el 2016. Se habla que, aunque está muy parado en la Unión Europea, de una fiscalidad de la energía que no puede ir disasociada de los objetivos europeos, porque lo único que hay que pedir, y antes no sé si he podido ser malinterpretado, yo no estoy en contra, muchísimo menos, por supuesto, de la eólica, con lo que es Iberdrola en la eólica, pero en general no estoy en contra ni estoy valorando ninguna política, sino la coherencia de decir entre lo que se dice que se quiere y los resultados de las políticas que implementamos para conseguirlos, que es justamente distorsionar los precios eléctricos de tal forma que, y hemos visto ahora cómo ha crecido, por ejemplo, la elasticidad-precio en el sector eléctrico, porque lógicamente a la gente, cuando se le suben los precios, pues actúa en consecuencia y la demanda pues toma sus decisiones. O sea que yo sería, en este caso, tengo muchos más IVAs y no los digo porque la disparidad es brutal. Tenemos a Bélgica con un 6, tenemos a Grecia con un 13, a Luxemburgo con un 8, a Malta con un 5 y nosotros con un impuesto eléctrico masiva que prácticamente tenemos un 25, y sobre todo que lo imputamos también a los, entre comillas, tributos que tenemos dentro de la factura. Yo creo, Juan Ignacio, que efectivamente la comunicación sobre Unión Energética, las nuevas políticas de la Comisión representan un salto cualitativo. Es decir, las comunidades europeas que surgieron en la década de los 60 precisamente como una comunidad energética, ahora van a empezar a acercarse a la realidad de la Unión Energética. Estamos a un nivel todavía programático o simplemente de comunicaciones, pero yo creo que sí que hay en la Comisión Europea una decidida voluntad de caminar hacia ese modelo, que implica el intento de establecimiento de un mercado común, para lo que las interconexiones físicas son elemento, como es lógico, indispensable. Se apunta también a la existencia incluso de un regulador común, de una institución regulatoria que pueda vigilar tanto los componentes del sector como la competencia de los mercados, y seguramente, teniendo en cuenta los recursos propios de cada país, a un modelo energético que pueda ser un modelo europeo que apunte hacia un objetivo fundamental, que es el de la solución del problema de la dependencia. Es decir, el problema fundamental que tiene Europa, y ya no digo España dentro de Europa, es la dependencia energética. Y eso, desde el punto de vista geopolítico, bueno, pues es una debilidad de nuestras comunidades. Y también hacia nuevas políticas, como apunta Pachi. Se habla también mucho de orientación a mercado, y yo creo que eso es bueno. Es decir, hay que construir. Europa lo sabe hacer bien, y la Comisión lo sabe hacer bien, y lo ha hecho en otros sectores de economías de red y intensivos en esfuerzos de inversión, y las tecnologías tienen que ser valoradas y estimados sus costes, apuntando o teniendo en cuenta no problemas estructurales de déficit tarifario o de déficit público, que son importantes y que hay que solucionar, sino apuntando al precio del consumidor. Para ello es fundamental internalizar todos los costes y todas las externalidades positivas y negativas de todas las tecnologías, y yo creo que eso la Comisión lo sabe hacer y nos va a ofrecer un panorama muy diferente del que tenemos ahora, y al mismo tiempo construir o intentar valorar los costes de esas tecnologías, como digo, teniendo en cuenta lo que debe ser el margen razonable de las empresas en el mercado. Yo creo que la Comisión apunta en esa dirección, y su objetivo fundamental es atraer inversiones. Otro tema es que el plan Juncker sea suficiente para asegurar esa atracción de inversiones privadas a estos sectores, ¿no? Sí, porque leía en una nota de prensa del último Consejo Europeo del 5 de marzo, cuando surgía el tema de la Unión Energética, bueno, pues efectivamente la propia nota dice, bueno, algunos ministros consideraban que el mercado interior que funcione de verdad pues es importante, otros ponen el énfasis en la seguridad de suministro, y otros también comentan, bueno, pues oye, que hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada mercado, de cada país y de sus decisiones políticas. Indudablemente
no iba a decir unificar, porque eso es prácticamente imposible, pero acercar posiciones entre países que adoptan políticas energéticas tan distintas o aparentemente tan distintas, como puede ser el caso de Alemania, abandonando la energía nuclear, frente a casos como Francia y el nuestro propio, que no sé realmente ahora si nos atreveríamos a decir cuál es la política energética española para los próximos años. Señor secretario. ¿Qué opinión nos merece esta situación? ¿Es algo realista o estamos, insisto, muy lejos? Yo creo que estamos muy lejos, y también creo que dependerá muchísimo de cómo se desarrolle este documento, que no deja de ser un documento programático en el que hoy hay mucho consenso en cuanto a los objetivos, pero ahora hay que ver cómo cristalizan definitivamente en lo que yo creo que va a ser el cuarto conjunto legislativo de mercado interior dentro del ámbito de la Unión Europea y que va a dar lugar a la aprobación de unas nuevas directivas, ¿no? Todo el mundo conoce que este proceso de elaboración de directivas es un proceso largo, duro, donde todos los países luchan por sus respectivos intereses y no siempre el resultado final del proceso termina teniendo una cierta coherencia con aquellos principios que desde un inicio los impulsaron. A mí, con el objeto de dar por lo menos un poco de luz, de esperanza en este punto, creo que hay un punto diferencial en este plan con relación a otros aspectos. Antes la creación del mercado interior gravitaba en una libre prestación de servicios, en la libertad del consumidor en elegir quién iba a ser su proveedor para que redundara en un precio más barato. Es decir, el mercado interior estaba directamente alineado a una política que diera lugar al fomento de la competencia y este era el punto central y el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, a mí me gusta ver en este nuevo paquete de medidas o en este European Union Energy Package que el principio del mercado interior empieza a pivotar en la seguridad de suministro. El título yo creo que es bastante elocuente, Desafíos del suministro energético en Europa. Esa seguridad de suministro yo creo que se puede lograr desde luego a través de la creación de un mercado interior de la energía en Europa, un verdadero mercado interior. Y aquí ya nos estamos jugando aspectos esenciales dentro de la economía nacional de cada uno de los países. Y si pivota ahí yo creo que puede tener un impulso lo suficientemente importante como para lograr un documento final que en este caso sí termine recogiendo cuáles son los objetivos iniciales que motivaron el inicio del proceso. Pero el proceso parece un poco dirigista, ¿no? Es decir, que viene de los políticos que lo imponen como un objetivo de una nueva comisión. Ahora, si os dejara a las empresas decir cuál sería vuestro desideratum, si vosotros tuvierais que decir cuáles son los objetivos y cómo veis y cómo pensáis que debería ser la reforma energética, que ya hemos visto que no es solo en España, sino a futuro en la Unión Europea. ¿Qué es lo que habría que hacer si pensáis que algunas de esas cosas ya están recogidas en el plan Juncker o pensáis que faltan algunos otros aspectos que no han sido abordados? ¿Qué es lo que, Alfonso, qué es lo que vosotros pensáis que falta, si falta algo, y qué es lo que pensáis que haríais distinto si vosotros estuvierais al mando del diseño de la política energética en Europa? Madre mía, qué poder me estás dando, Juan Ignacio. Es una lástima, se haya ido el secretario general. Yo creo que todas las empresas lo que sufrimos es los vaivenes regulatorios en todos los países. Es decir, cuando empresas como las que estamos aquí intentamos plantear una inversión y son a largo plazo la mayoría de nuestras inversiones, lo que buscas es que haya estabilidad y que haya coherencia. Y eso es lo que demandamos. Parece muy sencillo, pero la realidad nos ha demostrado, es muy pertinaz la realidad y ha demostrado que es muy difícil. En Europa hay una línea común en garantizar el suministro, que sea lo más diversificado posible, pero hay que poner unas reglas de juego y no cambiarlas a mitad del partido. Eso es lo que se tiene que hacer,
¿Cómo hacerlo? Ahí está la dificultad porque, como decía Fernando, los países siguen teniendo sus aproximaciones distintas y la realidad es que las empresas actuamos en todos los países. Con lo cual, si las empresas somos capaces de ponernos de acuerdo a la hora de invertir en distintas regiones, los gobiernos deberían ser capaces de ponerse de acuerdo para poner unas reglas comunes y estables. Y estables no quiere decir que no se cambien, pero que se cambien con coherencia. ¿Qué es lo que Iberdrola, mirando hacia futuro, desearía que fuera la unión energética? Yo creo que bastante coincidente, es decir, una unión. Y yo creo que las apuestas pueden ser un poco... vamos a ver, tenemos un ejemplo ahora. Por ejemplo, Francia está diseñando o ha diseñado un mercado de capacidad, ¿vale? Que parece que bueno, pues para garantizar el respaldo del suministro, ha considerado la interconexión con España como un menor requerimiento de capacidad, pero no permite la contratación de ese servicio desde España, ¿vale? ¿Por qué? Pues no sé si porque pensará que si el día de mañana España tiene problemas de suministro, pues impedirá a quien tenga vendida esa capacidad, pues suministrar al país vecino y no al propio país. Pues yo creo que hay que quitar esos miedos. Es decir, si nos vamos a un mercado único, lo que tenemos que hacer es pues, un mercado único con normativas homogéneas, con fiscalidad homogénea y donde las señales contenidas en las directivas de la Unión Europea, pues yo creo que sean... que se definan mucho más los instrumentos de consecución y no solo los objetivos a conseguir, de tal forma que vayamos teniendo criterios homogéneos y que se permita competir realmente y la convergencia en precios, y eso conlleva el desarrollo del regulador único europeo, sin lugar a dudas, por lo menos para los grandes temas macro, ¿no? Pero la solidaridad era precisamente uno de los pilares, ¿no?, del plan Juncker, y hemos oído también al señor embajador de Francia diciendo que hay que apoyar la solidaridad entre los Estados, ¿no? Cuál es, supongo que habrá que recordarlo y utilizarlo en la práctica. Hombre, yo creo que más frecuentemente de lo que sí, yo creo que indudablemente pensamos, ¿no? Te quiero decir que una cosa es el precio de las cosas, y yo creo que los mecanismos de solidaridad, cohesión territorial y desarrollo es política social desarrollada por los Estados y viene ex post al establecimiento del precio a través del mercado de cada uno de los productos, porque si no lo que estamos es alterando. Yo no digo que tenga que ser el precio final igual para todos los clientes y en todos los países, pero yo creo que eso son aportaciones posteriores de políticas sociales, territoriales o industriales que puede desarrollar cada país en un momento dado, ex post al resultado del precio de la unión energética, y que no sean las políticas nacionales o en determinadas cuestiones los que condicionen pues la instalación o el desarrollo industrial exclusivamente, por ejemplo, por precios energéticos. Joaquín, dos de los pilares también del plan Juncker es el reforzar y seguir en la senda de la eficiencia energética y también de cambiar y pasar a una economía menos carbonizada, que a lo mejor en español todavía suena un poco raro, ¿no? Descarbonizada. Esos son dos objetivos, dos ideas con las que vosotros estáis, imagino, alineados, pero ¿qué más creéis que falta, si es que falta algo del plan Juncker, y qué opinión os merece? Lógicamente yo creo que efectivamente estoy de acuerdo en que la comunicación de la Unión Energética gira en torno a la seguridad energética y a la descarbonización, y además no como conceptos separados, sino como instrumentos el uno al servicio del otro, en la medida en que el desarrollo de recursos autóctonos, tecnologías renovables o en algunos otros países los recursos naturales de que dispongan van a contribuir a esa independencia energética. Nosotros lo que mantenemos es todavía una prudente esperanza de que esos objetivos se conviertan en realidad. Y me explico. Hoy por hoy, la comunicación de la Unión Energética apunta en esa dirección, reitera en muchas ocasiones que Europa tiene que volver a ser o continuar siendo líder en el desarrollo de tecnologías renovables, pero como comentaba, y ratifica a su vez también los objetivos que están definidos en esta materia para el año 2020 y 2030. Pero los objetivos al año 2020 están, como decía, en algunos casos a riesgo de ser cumplidos en algunos de los países, incluso a nivel europeo, y los objetivos 2030 son objetivos vinculantes a nivel europeo, no nacionales, y sin un sistema de gobernanza que tenga que asegurar
que eso se cumpla, ¿no? De manera que lo que yo sí creo que puede hacer la Comisión y de manera inmediata, más allá o antes incluso del desarrollo de las directivas de renovables, es establecer los mecanismos para asegurar que esos objetivos realmente se cumplan, porque si no hay un respaldo que garantice por parte de la Comisión la consecución de esos objetivos, realmente va a ser muy difícil que inversores europeos o de fuera de Europa puedan confiar en el desarrollo de estas políticas hacia el futuro, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que después de oíros a todos me alegra doblemente esta mesa y el resultado de lo que hemos hablado por dos razones. Una es, desde luego, que el apoyo, la esperanza en la unión energética y en el plan Juncker pues parece que es bastante unánime. Hay diferencias de matices, pero efectivamente la verdad que me he quedado bastante sorprendido. Creía que iba a haber más críticas, pero en general ha sido muy bien recibido. Y la segunda es que hemos conseguido acabar en tiempo, a las 12:15, con lo cual no puedo sino felicitar a mis compañeros de mesa y agradecerles enormemente la brillantez de sus intervenciones y el ajustarse al tiempo. Muchas gracias a todos por su...